Bienvenidos a otro episodio más de Consejos Recetados, ahora en el episodio número 11. Ya por fin estamos entrando a lo que es nuestra segunda temporada del podcast y siempre para recordarles que la información compartida en este podcast no debe ser utilizada como reemplazo cuando se buscan opciones de tratamiento con un profesional de la salud mental y no debe ser utilizado en sustitución a métodos de diagnóstico o tratamiento. Mi nombre es Carla Daucom y yo soy una enfermera licenciada en medicina psiquiátrica y como siempre estoy con Paola García, psicóloga clínica. ¿Cómo estás, Paola? Bien. Encantada de estar de nuevo aquí en otro episodio más de Consejos Recetados. Hoy hablando de un tema súper importante que está dando muchísimo que hablar en nuestro país, en Puerto Rico, principalmente en estas últimas 2 semanas. Así que súper contenta de poder explicarlo de una manera, poder utilizar nuestra experiencia en salud mental para poder explicarlo detalladamente, para dar ejemplos y para abrir esa mente de las personas y para que lo puedan entender de una manera un poquito quizás más sencilla o un poquito más específica de lo que quizás pues a veces vemos en las noticias, que a veces pues lamentablemente, como tú y yo hemos descubierto haciendo este podcast, a veces son demasiado farandureras o demasiado negristas en el sentido de demasiado dark, como dicen acá en Estados Unidos, demasiado cruel es la palabra que estoy buscando. Demasiadas crueles o demasiado por la farandulea o por el misterio, por el drama, por la telenovela. Y a veces pues no dan el mensaje específico o no explican apropiadamente. Exacto, no, y que también nosotras, como hemos compartido anteriormente en otros podcasts, nosotras también somos personas que tenemos una fe cristiana y podemos entender las dos perspectivas, ¿verdad? De la perspectiva del cristiano que a veces se opone a este tipo ¿verdad? De la perspectiva de género, pues sus ideales y sus creencias cristianas, pero también siendo ya profesionales de la salud mental, viviendo, ¿verdad? En Estados Unidos, que tiende a ser un país un poco más liberal, pues se nos ha dado la oportunidad de estar en los dos, ¿verdad? En los dos lados, en los dos mundos y tener un buen balance y tener un buen criterio de lo que significan las dos cosas y tener un balance, porque a veces cuando tú estás en el lado solamente de la perspectiva de género y vamos a decir que tú perteneces a la comunidad LGBT, a veces sí es un encontronazo con los religiosos. Y cuando tú estás con los religiosos, se sabe que es un encontronazo con el LGBT, ¿verdad? Y entonces, pues nosotras hoy... Perdóname, y para añadirte a eso, o con el feminismo, o con el feminismo, o sea, exacto. porque a veces las personas siempre entienden, lamentablemente, y nosotros lo vamos a aclarar hoy, y lo voy a empezar a decir desde el minuto 2 del podcast, es que la perspectiva de género no es todo sobre la comunidad LGBTQ+. Exacto. La perspectiva de género, la mayoría, un 60 y pico % o quizás hasta un 70% de lo que habla es sobre las diferencias de género entre mujeres y hombres, cómo minimizar las diferencias en esa área, cómo ponerlo más igualitario, cómo explicar los roles y desestigmatizar, no estigmatizar Exacto. los roles, ¿verdad? Por ejemplo, que la mujer puede ser mecánica como el hombre puede ser beautician, por ejemplo. Así que eso es lo que habla la perspectiva de género, inclusive habla de cosas como, por ejemplo, no obligar a los niños a dar besos cuando no quieren o no hacer esto, o hablarle a los niños, claro, desde que son chiquitos de las partes de su cuerpo, de cómo decir que no a ciertas cosas. Así que a veces las personas escuchan perspectiva de género y lo único que piensan es, eso es para los homosexuales nada más, eso es para los trans, eso es para las lesbianas, eso... no, eso no se le puede enseñar. Y tú como que, es que eso no es lo que es. No es. No. Y por eso fue que empecé con ese ejemplo, que estaba dando un ejemplo radical, que a veces las personas escuchan perspectiva de género y entonces los ponen en dos bandos, homosexuales y los religiosos, cuando en realidad tú dices un 70%, pero yo casi digo un 90%, un 99% de la perspectiva de género es hablar de cómo las personas, hombres y mujeres, deben visualizarse como personas, ¿verdad? Como seres humanos, sin necesariamente tomar en cuenta los roles tóxicos que tenemos en la sociedad de hombre y mujer. Por ejemplo, tú dices que los hombres pueden ser beauticians o estilistas, pero se sabe que la mayoría de los hombres, si deciden, ¿verdad?, ser estilistas, ya rápido está la connotación de que son menos hombres o son afeminados o están en una rama de la sociedad donde no son vistos como hombres completos. Y eso entonces es lo que se refiere a ese rol tóxico de que un hombre no puede ser estilista, tiene que ser barbero es hombre, ¿verdad? Pero no estilista, aunque hacen el mismo trabajo.
Y se ve muchas veces tanto, mi mamá tiene un salón de belleza y hay una diferencia, y yo he escuchado de barberos que quieren tener más mujeres en su clientela, ¿verdad? Para pintarles el pelo, pasarles el blower y todo eso, pero como él está bajo esa categoría de barbero, pues no le pasa muchas mujeres. Claro. Y es algo que esta persona en particular, pues sí le ha dicho a mi mamá como que, mira, pero es que yo quiero que me pasen mujeres, a mí me gusta pintar y a mí me gusta esto. Y me imagino que será, ¿verdad? Y no estoy hablando yo de mi punto de vista, que al él estar categorizado bajo eso de barbero, pues él a lo mejor no quiere o no quiere lidiar con las mujeres o no quiere estar, ¿verdad?, en esa situación. Pero ese es el tema de hoy. El tema de hoy es un tema caliente, ¿verdad? Es un tema candente de que trae muchas emociones en la sociedad. Ujú. Y vamos a hablar no solamente de lo que es la perspectiva de género, porque es importante la perspectiva de género, y vamos a traer cierta información bíblica, ¿verdad? De la religión, lo que es cristiana, para ver por qué a veces nos contradecimos cuando nos ponemos en contra o cuando tenemos una perspectiva diferente de lo que son estos issues, ¿verdad? Que tienen que ver con la perspectiva de género o con la homosexualidad o con el feminismo, que a veces es la comunidad cristiana que a veces tiene mucha resistencia, y no todos los cristianos, porque si hay cristianos, ¿verdad? Como yo, como Paola, que tenemos una ¿verdad?, conciencia un Ujú. poco, decir liberal, pero es como que más fluida y más Claro. flexible, podemos decir. Más no denominacional, más bien. Exacto, Am, más flexible. No más estamos muy flexible. rígidos en no se puede hacer esto porque esto, lo otro. So que Exacto, no. exacto. Y para nosotros es importante, ¿verdad? Como dijimos en el disclaimer cuando empezamos, esto no es para juzgar a nadie, esto no es para ponernos en un bando o en el otro, o decirte qué hacer, Ujú. o criticarte, o cuestionarte, o tirarte, o tirarle a una comunidad, ¿verdad? Por poner un ejemplo, tirarle a la Ujú. comunidad LGBTQ+, o tirarle a la comunidad religiosa, o tirarle a la comunidad machista, o tirarle a la comunidad feminista. Ese no es el punto de este podcast. Nosotras no, ni siquiera nosotras tratamos dentro de lo más que pueda de hablar desde nuestro conocimiento, desde nuestra propia opinión personal, y no Exacto. necesariamente influenciar a nuestros oyentes a una cosa u otra. No. Ese no es el punto. Esto Nosotros no estamos aquí para criticar absolutamente a nadie. Cada cual tiene sus opiniones, como bien nosotras dijimos en los podcasts de diversidad de la serie del season pasado, de la temporada pasada. Nosotras bien aclaramos que que es parte de la diversidad poder respetar todas nuestras opiniones. Simplemente eso es lo que queremos nosotras con este podcast hoy, es que todo el mundo salga con la idea de que, ok, esto es lo que es, vamos a crearme perspectiva, vamos a crearme una mente un poquito más abierta y vamos a respetar. Yo puedo seguir teniendo mis opiniones. Por ejemplo, si mi opinión es que el único que es capaz de juzgar y quitar la vida, por darte un ejemplo, es Dios, pues esa va a ser mi opinión por siempre y yo no la tengo que cambiar. Simplemente sí tengo que, entonces, si otras personas piensan diferente y piensan que, por ejemplo, I don't know, la pena de muerte es algo que debería pasar y que sí se debe hacer más de lo que se hace, pues esa es la opinión de esa persona y no se le tiene que cambiar. El punto es que yo puedo respetar la opinión de esa persona y tú puedes respetar la mía. Y esto es yo poniéndote un ejemplo, ¿verdad? No es necesariamente sobre eso, pues yo no tengo quizás una opinión definida, pero es poniendo un ejemplo, ¿verdad? De algo un poquito, que sale un poquito de lo que vamos a hablar hoy para darles un ejemplo pues diferente y que puedan verlo de esa manera. Igual con no, esto y que de la lactancia o antes, no lactancia, es lo mismo. Como que hay sí, mujeres que lactan y exacto. mujeres que deciden no lactar y pues eso no es ni menos, ni malo, ni bueno. O sea, tú decides como mamá qué es lo que tú te sientes cómoda haciendo y que tú crees que es lo mejor para tu niño. Así que es lo mismo. O sea, cada cual tiene derecho a asumir y decidir ciertas cosas. El punto es respetar las que lactan y respetar las que no lactan, por ejemplo. Y ya. Exacto. Pero yo sí le quiero pedir un favor a todos los que nos están escuchando ahora. Es que vengas a este podcast, a escucharnos este podcast, y trates de abrir un poco tu mente. De que tengas esas opiniones o esas ideologías que ya tienes desde tu crianza, y las pongas a un lado y nos escuches. Porque entonces así vas a permitir que la información llegue a tu mente sin juzgar, sin dejar que otros ideales que ya están engranados en tu conciencia pues interfieran con lo que vamos a hablar. Yo quiero decir personalmente, Paola, yo nací en el catolicismo. Mi familia es católica, apostólica y Así es la mía. romana. Yo fui a todas las misas de aguinaldo, yo fui Te bautizaron. a todos los rosarios, a mí me bautizaron. Yo era una persona católica, como te dije, apostólica y romana. Mi abuela era devota. Mi abuela era una persona Todos los que en sábados. su juventud
Ella iba todos los domingos por la mañana y si había alguna otra clase bíblica o lo que sea, ella siempre pues asistía a eso. Mi familia es de hacer rosario, ¿verdad? Cuando las Novenario, personas cuando alguien fallecen, muere. los novenarios, mi familia estaba bien envuelta en la Semana Santa hacer el Vía Crucis. Mi abuela siempre, la casa de ella era de las donde pasaba la gente y se sentaban ahí, hacían el Vía Crucis. Yo fui a la casa del alcalde de Caguas, Willy, porque ellos también hacían las misas de aguinaldo y después se iban a comer a una de las casas y él siempre ofrecía la casa al final de las misas de aguinaldo y fuimos a la casa de Willy. So que yo soy una persona que yo he estado ahí. Yo crecí en el evangelio, yo crecí en el catolicismo. Cuando tuve 16, 17 años, quien era mi mejor amiga en el momento, pues me introdujo a lo que es la iglesia evangélica. Ya yo había ido a diferentes iglesias con mi mamá mientras yo era pequeña, pero me acuerdo que había un poco de resistencia de parte de mi abuela católica, porque ahí ya te ves que hay hasta diversidades dentro de lo que es el mismo cristianismo. Así es. Y mi abuela no le gustaba mucho que yo fuera a la iglesia evangélica, porque entonces eran diferentes doctrinas, eran diferentes cosas. Y pues yo cuando 16, 17 años, hasta cuando me mudé a los Estados Unidos a mis 20 años, 22, continué asistiendo a una iglesia acá, ¿verdad? Evangélica. Y me gustaba porque yo soy una persona que teme, ¿verdad? A Dios. Yo amo a Dios y yo quiero que mis hijos y mi vida le sirvan a Dios. Pero yo me acuerdo ser una persona que juzgaba a las personas así, a la ligera. Yo me mudé a Boston, en Massachusetts, ¿verdad? Que Massachusetts es un estado liberal, donde me tocó cuando yo me mudé aquí, chamaquita, ver a personas, hombres y mujeres, agarrándose de la mano, besándose en la boca, y yo voy a admitir que en ese tiempo, dentro de mi mente así, cristiana y con mis prejuicios, yo me choqué. Yo hice como que, ¿qué es esto? Dios mío, ¿dónde yo he llegado? Mira a esta gente, cómo se atreven a agarrarse de la mano, besarse. Y fue algo que yo personalmente en mi early 20s, ¿verdad? Pues me chocó. No fue hasta que empecé a ir a la universidad y tomé clases de diversidad. Y en una de mis clases tuvimos una persona que era transgénero, era un hombre transgénero, que significa que nació mujer y transicionó a ser hombre. Y él nos estaba hablando de su relación y él estaba casado con una mujer transgénero que había nacido pues, hombre y había transicionado a ser mujer. Que cuando tú no entiendes el concepto, lo que es transgénero, tú no entiendes lo que es, ¿verdad?, ser homosexual, orientación versus elección, todas esas cosas son cosas que en ese momento a mí me chocó, hubo un choque cultural y me tocó a mí de verdad fajarme, aprender, hacer mucha lectura, hacer mucho research y ver entonces desde el punto de vista de estas personas y no solamente de la comunidad LGBT, sino también desde el punto de vista de personas con discapacidades, que a veces piensa uno que no tienen una vida plena y feliz, pero sí, son personas que son felices, son personas plenas, pero ya venimos con ese prejuicio de que hay esta persona tiene discapacidades, esta persona tiene salud mental, esta persona tiene problemas, está en una silla de ruedas, al igual que con los ancianos, ¿verdad? Que sabemos ya cuando la gente pasa de los 50, uno asume, ellos no tienen relaciones sexuales, ya ellos están viejos. No, eso es parte de la diversidad y me tocó también aprender de que las personas adultas mayores tienen una vida sexual plena y activa. Y digo todo esto porque como profesional de la salud mental me tocan ver todos estos casos y yo siendo cristiana, criándome con esa doctrina, ¿verdad?, católica, después evangélica, me tocó a mí crecer y a la velocidad de la luz. Porque era o crecer y abrirme más de mente o decirle a mis pacientes, no te puedo ver, no quiero que me hables de eso, no me hables de tu sexualidad, y eso es bien no me hables de... importante que lo digas, Carla, y que lo reconozcas como el profesional de la salud mental. Yo admiro más las personas que son capaces de poner en su página de web o poner en sus instrucciones que le dan al velar a los secretarios, a las personas que le manejan la agenda, decir, mira, este tipo de población yo no la veo, yo no soy experta. Y una de las cosas que las personas pues ponen, por ejemplo, para no ser discriminatorios cuando contestamos el teléfono o cuando nuestros empleados contestan el teléfono, es que les digo, mira, ella no es experta en ese tema, pero mira, aquí tenés otras personas que sí son expertas en esa área.
Por ejemplo, yo, ¿verdad? En mi opinión personal o mi preferencia profesional es a mí no me gusta atender a varones. No me gusta. Mayores que yo o similar a mi edad. No me gusta. No, para mí es un poco más incómodo. Yo prefiero atender féminas de mi edad, atender niños o adolescentes, varones, niños y adolescentes, cero problema. Pero varones ya mayores, de cierta edad, pues no me gusta porque pues muchas personas que quizá no están en psicología pues no saben, pero es bien común que los pacientes varones sientan atracción por sus terapeutas, es bien común, ¿verdad? Que cuando están pasando por depresión, pues desarrollen ese bond con tú. Y yo, pues simplemente, pues nunca me he sentido cómoda con eso, qué sé yo, como que me da cosa. Y nunca, pero si lo tengo que hacer, lo hago, ¿me entiendes? Pero no es mi preferencia. Así que en mi oficina, pues yo, usualmente, cuando me preguntan qué con población no me gusta trabajar la verde, usualmente, pues yo lo digo, ¿verdad? Sí, si son personas mayores, ya viejitos, me encantan, eso es otra cosa. Pero ya personas más similares a mi edad, o de verdad, entre los 30 y 40, pues prefiero no verlos yo y que lo vea otra de mis compañeras, ¿verdad? Y esa ya es mi preferencia, no tiene nada que ver con feminismo ni machismo, simplemente mi preferencia, la doctora Paola García, o sea, porque la doctora Quiñones, la doctora Sutana, Carla como nurse practitioner, pues es diferente, ¿entiendes? Cada cual tiene su No, manera. y que se hace ese disclaimer también porque si sabemos nosotras como terapistas qué es lo que se pueda interponer en esa relación terapista-paciente, Exacto, pues uno lo reconoce porque esto es para ayudar al paciente. O sea, tú no vas a claro, aceptar un hombre en el que tú te empieces a sentir incómoda y no le puedas dar ese unbiased cuidado y entonces esa persona no reciba el tratamiento que debe exacto. recibir. Y es lo mismo que pasa con la comunidad LGBTQ. Muchos psicólogos tienen ya abajo su especialización en esa área, como fue el psicólogo Carlos Mujica que tuvimos la semana pasada. Eh, ¿Por qué? Porque se especializa en esa área para trabajar con esa comunidad, para entender esa comunidad. Hay otras personas que no, o sea, yo por ejemplo, pues no tengo la especialización, sí trabajo con ellos, pero no me puedo decir, soy especialista en esa comunidad, porque no lo soy, no conozco todo. Yo a mis pacientes inclusive le pregunto todo el tiempo que me expliquen, ¿verdad? Porque para todos identificarse como homosexual, como gay, como lesbiana, pueden significar diferentes cosas. Así que yo siempre le digo que me expliquen, ¿verdad? Pero volvemos, hay muchas personas acá en el estado donde yo vivo, que es en Virginia, muchísimos compañeros psicólogos, actually en su página, se identifican como psicólogos cristianos o se identifican como psicólogos más liberales o que trabajan con los LGBT para eso mismo. Para entonces, si yo como psicólogo no me siento cómodo o como doctor no me siento cómodo, ¿verdad? Atendiendo X población, pues yo lo digo, porque no es lo mismo un profesional médico, un profesional, ¿verdad? De salud médica que esté en una emergencia que atienda a todo el mundo, que no tiene necesariamente que establecer una relación donde te digan cosas personales y cosas mucho más específicas de su vida, pues obviamente pues esa ética es diferente, pero nosotros como psicólogos pues tenemos la oportunidad de poner unos parámetros, de establecer unos parámetros para la protección de nuestros pacientes y nuestra también. Exacto. No, y que a mí me da risa que digas eso ahora porque yo en el momento en el que me tocaba decidir cuál sería pues mi disciplina, ¿verdad? Como terapista, no me pasó ni por la mente, no, como decidir, no para esta gente, no para lo otro. No lo pensé, porque yo quería aprender y yo quería, involucrarme porque yo, a pesar de ser persona, ¿verdad? Nacida en el evangelio y criarme como cristiana, yo había Claro. tenido contacto con personas que pues eran deambulantes, eran drogadictos, personas que eran homosexuales, personas que en algún momento tuvieron un pasado bien difícil y yo pude reconocer todas esas habilidades humanas que todas esas personas tenían y cómo contribuyeron a mi vida y yo creo que ahí fue donde yo aprendí que yo dije, me gusta ser terapista porque me encanta aprender de todo esto y me encanta ayudar a las personas. Claro. Pero sí me ha pasado con pacientes, como tú dices, Sí. en los 30 y los 40 que sí, tuve cosas bien, y me pasa todavía, tengo pacientes que a veces tienen ese countertransference bien, Contra la bien difícil, transferencia. porque una vez tuve un paciente que me decía, ¿quieres ir a comer pizza? ¿Quieres ir a salir? Y yo, no, acuérdate que no podemos ser amigos fuera de aquí, qué sé yo qué. Y una vez me lo encontré en un hospital que yo fui a dar una charla y yo no lo saludé porque tú no saludas a tus No, pacientes, tú esperas exacto. que ellos pues te saluden a ti. Ujú. Ay, ¿y para qué fue eso? Eso fue un drama. Pero volviendo ahora, ¿verdad? A lo que es la perspectiva de Qué género, gracioso. este,
el tema surge porque nosotros, ¿verdad? Somos de Puerto Rico y ahora mismo en el tiempo de elecciones, pues los diferentes candidatos a la gobernación pues están presentando sus propuestas. Y hay una parte que está bien a favor de lo que es la perspectiva de género para implementarlo en las escuelas y hay otra parte que se sabe, ¿verdad? Que son personas que pertenecen al sector religioso y esa es su base, que se oponen, ¿verdad? Con ferocidad y no lo quieren implementar para nada y a veces hasta lo critican. Lo que es la perspectiva de género, pero entonces aquí queremos entonces traer información de lo que es realmente la perspectiva de género, porque si tú estás en Facebook nada más y tú escuchas vamos a decir que Alexandra Lúgaro, que es la que está a favor, ¿verdad? Totalmente de lo que es la perspectiva de género, y escuchas a quien es César Vázquez, que estos son dos personas, ¿verdad?, que se están tirando a la gobernación. César Vázquez es un doctor, él es un profesional de la salud, pero también él es un pastor. Entonces él está bien en contra de lo que es la perspectiva de género, porque su entendimiento y desde su perspectiva, ¿verdad?, como cristiano, pues él entiende que va en contra, pues, de esos valores. Y queremos entonces traer la información, ¿verdad?, de lo que significa la perspectiva de género para que las personas pues tengan la habilidad de hacer su criterio propio y saber un poquito más del tema, porque de verdad que sí es bien interesante el tema de la perspectiva de género. La perspectiva de género no es algo nuevo de Puerto Rico, esto no es algo que los políticos ahora dijeron, ay, vamos a hablar de la perspectiva de género, no, esto es algo que en países como México, como Argentina, Chile y muchos países de Latinoamérica pues ya se han implementado diferente educación y ¿verdad? Apoyo en la sociedad para valorar lo que es la perspectiva de género. Entonces, la perspectiva de género se refiere a una metodología o mecanismo que permite identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres y de los hombres, que pretende justificar con bases a diferencias biológicas entre las mujeres y los hombres, así como acciones que deben emprenderse por actuar en factores de género. Por ejemplo, si una persona fue discriminada en un trabajo porque estaba embarazada y no le dieron el trabajo, pues esta perspectiva de género lo que le dice a las personas es no puedes discriminar porque si un hombre está esperando un hijo con su esposa, a él lo despedirías. Y ahí entonces se ve la diferencia. Al igual también que en los trabajos a veces le pagan a los hombres un salario más elevado que a las mujeres, porque se sabe, ¿verdad?, históricamente que el hombre es el proveedor de la familia, entonces y hacen se le permite que... Para añadir lo que Carla está diciendo, haciendo exactamente el mismo trabajo, exactamente con las mismas expectativas, exactamente con las mismas responsabilidades, no hacen más que la mujer, no hacen menos que la mujer, hacen exactamente igual el mismo tipo de trabajo y ganan más que ellas. Inclusive, a veces, desde el punto de vista de las mujeres, pueden ellas tener más preparación, más experiencia y aún caen debajo pues de ese bracket de salario porque son mujeres, pues al hombre se le paga esto y a las mujeres se le paga esto otro. Eso debajo de una perspectiva de género pues sería penalizado, ¿verdad? Eso sería algo que no sería tolerado bajo esa perspectiva de género. La perspectiva de género también lo que ayuda es a las personas, ¿verdad? Y en el caso de los niños, porque esto se quiere implementar en las escuelas, de que no por tú ser niña o tú ser niño, pues significa que mereces ciertos privilegios o cierto trato diferente. Y pues entra ahí lo de la homosexualidad, porque sabemos que la homosexualidad pues a veces tiene que ver con el género. Y no, porque a un muchacho hombre que es homosexual, que su orientación sexual es que le gustan las personas de su mismo sexo, eso no cambia su género, él sigue siendo hombre. Pero que en sociedades a veces machistas, donde el hombre se visualiza de cierta forma y con ciertas características y es en su mayoría, ¿verdad?, heterosexual, pues ya este niño o este varoncito que se identifica como homosexual, pues ahí se le empieza a tratar diferente. Entonces la perspectiva de género también está para proteger esos individuos en nuestra sociedad que no están debajo de esa categoría de hombre macho dominante, heterosexual, pero que también pueda entonces beneficiarse de ser tratado con igualdad. Y eso es todo. Entonces, al igual que las mujeres, a veces sabemos que necesitan, como dijimos, con el embarazo, a veces no se les permite
empezar a trabajar. A veces las mujeres tienen miedo de decirles a sus empleadores que están embarazadas por miedo de que las vayan a despedir o de que no les den las oportunidades que merecen porque piensan ya está embarazada, va a perder mucho tiempo de trabajo, no me va a servir, pues bye. ¿Y qué pasa? Esto se quiere implementar en las escuelas porque así nuestra generación que está creciendo no va a tener los mismos problemas que nuestra generación tiene ahora, donde la generación de adultos mayores, ¿verdad? De 50, 60, 70 años, se ve que tienen una resistencia gigante a esta aceptación porque ellos no fueron criados de una forma que se ajusta a los cambios y se ajusta a las diferencias que cada individuo tiene en la sociedad de acuerdo a su género o a su orientación sexual. Exactamente. Y eso es la parte que muchas personas no ven, que nosotras todavía, ¿verdad? Fuera del aire estábamos discutiendo eso y frustrándonos nosotras porque todas las personas piensan que esto simplemente, perspectiva de género, eso es simplemente para que los niños aprendan a ser gay, porque esas son las palabras de muchísimas personas en Puerto Rico, incluyendo candidatos políticos. Porque eso se enseña, porque ser gay, y esa es la cosa que a mí me prende en fuego, porque yo conozco personas que son homosexuales y eso no sé, vienen de familias tradicionales, católicas, apostólicas y romanas. Pero mira el ejemplo de Gaby, del podcast de diversidad, como él bien te lo dice, mira, yo fui criado, nacido en el evangelio, yo luché contra eso. Y no es algo que yo pueda escoger, no es algo, entonces las personas se creen que tú se lo vas a enseñar y la persona va a empezar a decir, so gay. Y it's not like a magical, es no como una poción mágica que tú te tomaste cuando leíste un libro de perspectiva de género y ahora eres gay y todos los niños y niñas del mundo son gay. No es eso. Eso no pasa. That's not how it works. No funciona de esa manera, mi gente. Una de las cosas bien importantes de la perspectiva de género que en este momento, lamentablemente, que estamos viviendo, tenemos que abrir los ojos como padres y madres, tenemos que abrir los ojos como sociedad y darnos cuenta que lamentablemente en nuestros hogares, en nuestros amigos, en nuestras propias iglesias, en nuestras propias escuelas, nuestros niños y niñas están expuestos a ser víctimas de abuso sexual en cualquier momento. No podemos seguir pensando y viviendo en un mundo color de rosa donde pensamos que los niños van a la escuela y están seguros. Eso no es cierto. O que pensamos que los niños van a casa de sus amiguitos y están seguros. O pensamos que los niños van a casa de abuelo y abuela, a casa de primos, a casa de tíos y están seguros. Lamentablemente, o que están seguros con papi y mamá, porque a veces hasta mamá, no podemos ser, y perdonen que voy a usar esta palabra y sé que va a sonar bien fuerte, no podemos seguir siendo ignorantes bajo ese tema. Lo siento, y lo digo por mí, lo digo por Carla, lo digo por todos. No podemos tratar de seguir tapándonos los ojos a situaciones que llevan años ocurriendo en nuestros países, en el mundo entero, y seguimos diciendo no. O sea, tenemos que hablarle claro a nuestros hijos desde el día 1. No podemos seguir diciendo, esa es una florecita, eso es un gusanito, no, eso es una no. Decirle a tu niño una cosa como que, eso es una galletita, eso es para las nenas, eso es para los nenes. No podemos seguir diciéndole cosas como esas. Tenemos que hablarle claro a los niños, tenemos que decirle a los niños, darle autoridad a los niños desde grandes, desde chiquititos, empoderarlos y decirle, esto es una vagina y se llama vagina y dentro de la vagina ya lo se llama vulva y esto es lo que haces. Y si alguien te la toca, no se lo puedes permitir, sea quien sea. Si no te gusta, tú puedes decir que no. Y aunque la persona te diga que van a matar a papá y mamá, que es un secreto, que no se lo digas, que esto y lo otro, no le creas y dímelo. Ven donde mí y dímelo. Entonces, por ejemplo, y esto lo digo con todo respeto, porque es un tema bien delicado. Como estaba diciendo, hace muchísimos años en todos los países alrededor del mundo, tenemos una situación que a veces queremos ponernos gringolas, queremos dejarnos ciegos. Y yo sé que es un tema bien difícil y, ¿verdad? Hacemos el disclaimer en este momento porque puede ser triggering para personas que han pasado por esta situación de lo que es el abuso sexual en la familia, o el acoso sexual en las familias o en la escuela o en todos lugares. Así que si esto es algo que te sientes identificado, que te pasó a ti, por favor, busca ayuda, por favor, llama a las líneas de ayuda de tu país y procésalo con alguien, es importante, o llama a un amigo, una amiga y procésalo, es importante que lo proceses. Yendo ahora a lo que iba a decir, ¿verdad? Después de hacer ese disclaimer que es importante para nosotras con nuestros oyentes. Lamentablemente, la realidad del asunto es que muchos de nuestros niños están expuestos en miles de lugares a
a ser víctimas de abuso, a ser tocados en áreas donde ellos no quieren ser tocados, a que le digan cosas como que si le dices a alguien, le voy a hacer algo a tus papás o te voy a hacer algo a ti, esto es un secreto, tú me quieres, ¿verdad? No quieres que me vaya a ningún lado, no quieres que me hagan nada, no quieres que vaya a la cárcel, cosas así, ¿verdad? Y se me aguanta los ojos porque es un tema bien difícil y lo he tenido que trabajar como psicóloga. He tenido la experiencia, no es la experiencia, ¿verdad? Hablando desde una perspectiva personal, tener un niño que te diga esas cosas no es la experiencia más agradable del mundo, es una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer en mi carrera. Y una de las cosas que yo he aprendido con mis niños, ¿verdad? Como psicóloga, es que es importante normalizar, y es una de las cosas de la perspectiva de género que busca, es normalizar desde temprana edad la educación sexual. La educación sexual que es tan errónea en nuestros países, que piensan que es enseñar a los niños a tener relaciones sexuales. No es enseñar a los niños a tener relaciones sexuales, es que los niños desde temprana edad nombren las cosas y las partes de su cuerpo que tienen nombre anatómico desde que nacemos, la nombren correctamente, que no sea un pecado decir seno y no sea un pecado decir vagina y no sea un pecado decir la palabra pene. Porque yo tengo amigos que tienen mi misma edad de 29 años y yo digo la palabra vagina, digo la palabra pene y se escandalizan. No, la Lola. No, vamos a decirle la Lota, no el gusanito. Mira, no. Hay un ejemplo que anda en las redes sociales que me encanta usarlo con mis papás en terapia y es este ejemplo de un maestro que la nena le dice a su maestro de escuela, le dice, ay, me comieron la galletita, mi tío me comió la galletita, a mí no me gusta que me coman la galletita. Y dice, el maestro aquí dice, pues la próxima vez dile a tu tío que se coma otra galleta, pero que la tuya no. Porque el maestro entendió que tú le estabas hablando de una galletita, pensó que era una Chips Ahoy, pensó que era una Oreo, pensó que era una Sport Soda, pensó que era una galleta, y la nena en la casa le enseñaron a decirle a su parte privada galleta, y lo que ella estaba tratando de decirle era que mi tío me tocó y no me gustó, pero lamentablemente el maestro no cayó en cuenta porque no tenía el vocabulario indicado, ¿verdad? Y no queremos, ¿verdad? Nunca queremos asumir, nunca queremos a veces cuestionar porque es incómodo. Y después el maestro luego se dio cuenta, anda pal, y la niña siguió siendo víctima de eso. No es culpa del maestro, no es culpa de nadie, pero tenemos como padres, como maestros, permitirnos decir las palabras correctas para que los niños puedan tener las palabras para hablar, para decir lo que no les gusta. Lo mismo, la perspectiva de género también enseña que los niños tengan la capacidad de decir que no. A nosotros como padres, a nosotros como psicólogos, a nosotros como adultos, se nos hace bien difícil por alguna extraña razón, a pesar de que nosotros fuimos niños o adolescentes en un momento, permitirle a los niños adolescentes que digan que no. Nosotros como latinos somos una comunidad bien cariñosa, somos una comunidad que nos encanta abrazar, nos encanta besar, y entendemos que si es y complaciente, y entendemos que como abuelita, que si no, nosotros no vemos a nuestros abuelitos, nosotros le tenemos que pedir la bendición y darle un beso a abuelito, y si abuelita me pide un beso, yo se lo tengo que dar. Y eso es muy bonito. Y en teoría es hermoso. Ay, las abuelitas son una cosa, yo extraño a las mías y las amo y las adoro. Pero tiene que salir del niño querer hacerlo. Porque aunque quizás la abuelita no le va a hacer nada al niño, no es algo malo. Pero de la misma manera que esa otra persona le pide el beso, pues el niño a lo mejor se puede sentir un poquito como que, no, pero si se lo tengo que dar a mi abuela, pues este es mi tío o este es mi tía, y aunque no me gusta cada vez que le doy el beso, se lo tengo que dar porque me van a regañar. O porque mamá y papi me están diciendo que se lo tengo que dar. Entonces tenemos que permitir al niño decir que no, y la otra persona no se puede enojar. Y si se enoja, tú como padre eres responsable de decirle, mira, no, que mi niño no se lo quiere dar hoy, dale break, a lo mejor más ahorita de venirte del beso cuando él o ella quiera hacerlo. Y hay que permitirle decir que no, porque de esa misma manera, cuando esté en situaciones de riesgo, el niño tiene la capacidad de decir que no y después decir, a mí no me gusta esto, yo no voy a hacer eso, no, yo no me voy con usted. Aunque me guste el chocolate que me está ofreciendo, no me voy a ir porque no quiero, no me gusta. Exacto. Y eso es perspectiva de género, es proteger también a los niños porque se sabe históricamente que las niñas, ¿verdad?, reportan más o son más fáciles de hablar acerca de su abuso sexual. Los niños, hombres, varones, no, porque entonces una vez ya tú dices que fuiste abusado o tocado o que te pasó algo, ya entonces eso te ubica debajo de la caja de no ser hombre suficiente, porque de acuerdo a la sociedad, de acuerdo a los estereotipos tóxicos de masculinidad, los hombres son hombres fuertes, los hombres son personas que no les pasa nada, que toleran, no se quejan, y entonces eso los pone a riesgo porque se sabe que los niños y las niñas son igualmente vulnerables a ser abusados, igualmente vulnerables a ser maltratados, y yo tengo pacientes y me gusta, a mí me pongo así, se me paran los pelos porque tengo una paciente que
ella estaba siendo abusada por el padrastro y ella, yo creo que lo había dicho o lo comentó, pero como era nena, pues el rol de ella era ir con la corriente. No, 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 a lo mejor lo malentendiste. No, 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 él es así. Y ella sí, ella continuó siendo obligada a sentarse en su falda. Si ella decía que no quería darle un beso a él cuando él venía a donde ella, la mamá le decía, mira, qué falta de respeto, avanza, vete y dale un beso, siéntate en la falda, que eso no se hace. Y entonces se ubica el niño en ese riesgo porque hoy en día ella, adulta, ella la hospitalizan cada 2 o 3 veces al mes. Tiene ideaciones suicidas, tiene pensamientos persistentes del trauma que nunca se le van a borrar porque a veces tú vas sí a terapia y tomas medicamentos, pero cuando tú has sido expuesta a un patrón de maltrato y de abuso, a veces cuesta mucho, a veces no solamente el medicamento, la terapia, y a veces también cuesta cuando no tuviste esa respuesta inmediata de las personas que estaban ahí para protegerte, de haberte protegido o haber tenido un tipo de procesamiento con ellos, porque no es lo mismo que tú hayas pasado por una situación traumática y que tu mamá te hubiera abrazado, hubiera ido a la policía, vamos a arrestarlo, a que a ti te abusaron cuando tenías 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, 10 años, 12 años y tu mamá nunca hizo nada y fue entonces un patrón crónico. Y sí, los medicamentos ayudan, la terapia ayuda, pero son cosas que pueden ser evitadas. Tengo también un paciente varón, estos son 2 pacientes, este es un paciente varón, igual, la misma situación. Inclusive cuando esta persona le dice a su mamá, la mamá completamente lo ignoró porque no es algo que, mira, ¿cómo vas a decir eso? Mira, por favor, o sea, es como que al él ser el varón no lo tomaron en cuenta o cómo va a ser que ay, mira, no, vete, no digas eso. Y eso lo que hizo fue apagarlo, de que él se desconectara y no le volviera a decir nada a su mamá y el patrón de abuso siguió pasando, porque también se sabe, ¿verdad? Personas que nos escuchan que en la mayoría de los casos la persona que abusa o maltrata a los niños son personas allegados a ellos, tíos, primos, vecinos, amigos de la familia, no son extraños que entran a un baño no, eso sí pasa, pero exacto. Entonces, cuando volvemos a lo que es la perspectiva de género y tú entonces enseñas a tu hijo y hija a que tu valor no está en tus genitales, que tu valor está en cómo tú eres como persona, tú los ayudas a identificar esos factores que los sexualizan, que los ponen ya en esa categoría de soy nena, te tienes que comportar así o soy nene, me tengo que comportar así. Ya ellos como personas, ¿verdad? Y seres humanos ya aprenden con una individualidad a sentirse más fuertes, ¿verdad? Desde su punto de vista como persona y a identificar estas cosas que son simplemente tóxicas, son tóxicas. Así mismo es. Y me encanta, y uno de los consejos que yo más le doy a los papás cuando me preguntan, pero ¿cómo lo hablo? ¿Cómo lo digo? Yo, mira, no tiene que ser algo muy elaborado, lo puedes hacer un cuento, lo puedes hacer más creativo. Simplemente cuando estés bañando a tu hijo, le estás ayudando a bañarlo, y ahí mismo te pregunte, maybe la diferencia entre el cuerpo de papá y de ella o el cuerpo de mamá y de ella, ¿verdad? Pues mira, tú simplemente le dices, mira, mi amor, esto se llama vagina, esto se llama seno, esto se llama pipí o se llama pene, y le puedes decir cosas como que, mira, nadie, ni siquiera papá, ni mamá, ni abuelitos, ni amigos, ni nadie te puede tocar ahí. Esa parte es tuya, eso es privado. Y le puedes decir, y eso en algún momento lo compartirás cuando tú escojas, cuando estés más grande con otra persona. ¿Verdad? A nivel, ¿verdad? Depende de la edad del niño, pues se le van añadiendo ciertas cosas. Pero lo más importante que debes decirle a un niño desde temprana edad es que los nombres correctos de esas partes y que nadie, ¿verdad? Tiene el derecho de tocarle ahí, que eso es una parte que es privada y que no sé si no se sienten como la persona los está, ¿verdad? Tocando, qué sé yo qué, o se los están bañando y los están tocando, ¿verdad? Pues los abuelitos bañan a los niños, las otras personas, whatever, papá, mamá. Y si no le gusta cómo lo están haciendo, no se sienten incómodos, pues que lo digan, que se lo digan a alguien de confianza. Yo tengo mi bebé tiene 2 años y ya yo hablo de esas cosas con él. Claro. Y me da risa porque tú, a lo mejor tienes esta conversación de decir, mira, hay que hablarles de sexualidad a los niños. No es hablarles de sexo, de esto, de lo otro, no. Tu cuerpo, esto se llama así, esto se llama así, esto es lo que tiene mamá, esto es lo que tiene papá, esto nada más te lo toca mamá y papá cuando te cambian el pamper y así.
y seguirlo reforzando hasta que él tenga la capacidad de entender y de que él sepa, no de que cuando él tenga, también tuvo un paciente con autismo, Oh. que su primera experiencia con ver cómo nacía un bebé o saber algo así fue en un video en la escuela, que estaban enseñando un video de cómo nacían los niños, y no fue un video explícito, porque sabes que en las escuelas lo tapan un poco, pero él tenía 15 años. Eso lo llevó a él en un brote de depresión, de histeria, de ansiedad, porque él no sabía que los bebés nacían de las mamás. Y él no, y al tener él también autismo, la mamá nunca le habló a él Más de concreto, eso. Y él, sí, claro. ajá, y él ya tenía problemas en la escuela porque él se le acercaba a las niñas y a los varones de forma un poco así, como que los abrazaba, como que tenía comportamiento inapropiado, pero él ni sabía que él estaba siendo inapropiado porque nunca se le había educado. A mí yo me acuerdo, mi mamá, yo creo que yo tenía 3 años cuando mi mamá me dijo esa conversación que tú dices. Esto no te lo toca a nadie, nada más yo y abuela. Sí, mis papás, y yo tú también me dices tenía como a mí, 3 o 4 años. bla, 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 bla. Y a mí, gracias a Dios, yo puedo decir que a mí nunca tuve una experiencia así, pero tampoco no puedo decir si fue porque ya yo sabía y a mí se me puso en mi mente de cómo protegerme. Y es una cosa que lamentablemente como niña, esta conversación pasa más a las niñas, que yo estoy segura que le pasa a los niños, porque ya se implementa, ¿verdad? Que las niñas están, y sí, más vulnerables a ser entonces abusadas o maltratadas. Pero entonces ahí es que donde vuelve la perspectiva de género, porque a veces nosotras como mamá criando niños varones se cría con esta mentalidad de entitlement o de, ¿cómo se diría eso en español? Oh my God, entitled, nosotros siempre nos pasa, ya ustedes nos conocen, ya saben que esto es en vivo y que siempre se nos confunde las palabras y que tenemos que buscar la definición en español en vivo. Es como sangrón, como una persona que es intitulada, usualmente yo digo sangrón, para mí es una persona sangrona. No, sangrón, a mí yo lo que quiero decir es que, mira, por ejemplo, cuando tú estás y lo hemos hablado antes, pero cuando estamos en la casa y tú quieres salir de noche. Que se creen con derechos, por ejemplo, que se creen como que cualquier cosa, pues a las todo me lo merezco. A las nenas les dicen, no, Carla, porque es que tú eres nena, no, ya es muy tarde para salir. Pero si llega a ser nene, no, él puede porque él es hombre. Entonces ahí es donde viene ese empoderamiento, ¿verdad? Yo diría en el hombre de que él puede porque es hombre. Él puede porque es hombre. Él puede hacer esto porque es hombre. Las nenas no, las nenas siempre tienen esas trabas y esas, ¿verdad? Te paran porque no, porque eres nena. No puedes hacer esto porque eres nena. Y si yo te pregunto a ti, Paola, ¿tú saldrías a las 9, 10 de la noche por tu vecindario a caminar? ¿Tú te sentirías segura? No. To be honest, bien claro, no. No. Un hombre, tú le preguntas eso a mi esposo, él no tiene ni que pensar en su seguridad cuando él sale a caminar o cuando sale por ahí. Y es algo que es bien, eso es lo que la perspectiva de género trata, de que no solamente las mujeres se sientan empoderadas y seguras, sino que los hombres también se empiezan a comportar de formas que sientan que las mujeres se puedan sentir seguras. Porque, por ejemplo, yo salgo con mis nenes a caminar los lunes en su cochecito, y yo no me siento segura, yo me siento que alguien me va a secuestrar, que alguien me los va a llevar, y yo siento, eso está en mi mente siempre, por eso yo estoy más vigilante. Mi esposo no, mi esposo va por ahí, él se para en la luz, espera que pasen los carros, cruza. Bien normal. So que tú que me estás escuchando, llevamos ya hablando 45 minutos de lo que es la perspectiva de género y no hemos hablado entonces dónde es que está lo de ser homosexual o lo de ser LGBT o trans, nada de eso. Y algo bien importante que nosotras sí queríamos comentar con la perspectiva de género es, como todo el mundo sabe que escucha nuestro podcast, nosotras somos puertorriqueñas, criadas y nacidas en Puerto Rico. Para las personas que quizás no están muy pendientes a las noticias de nuestro país, en el último mes, como decía anteriormente, y nos movimos un poquito de ese tema, han desaparecido alrededor de 5 o 10 mujeres. Empezó con una muchacha que se llama Rosarimar Rodríguez, que lamentablemente fue encontrada muerta, y supuestamente ella, ¿verdad? Se está haciendo las investigaciones pertinentes, fue secuestrada. Muchas otras mujeres luego de ella salieron casos de que también fueron secuestradas, unas fueron encontradas, se habían ido de la casa,
y se habían ido con amistades, pues estaban hartas de estar en la casa, según ¿verdad? Salió en las investigaciones, pero lamentablemente el cuerpo de esta joven fue encontrado en Dorado y fue identificado como el de Rosarimar, que fue la primera en salir en las noticias como secuestrada. Aún no han detenido ninguna persona sospechosa por el crimen, pero lo más que nosotras, que a Carla y a mí y vamos a hacer aquí bien boricuas con lo que vamos a decir, como lo vamos a decir, nos hierve la sangre, por no decir la palabra con E y P, no, hierve la sangre es los comentarios en la noticia, los comentarios en Facebook, las opiniones tanto de mujeres como de hombres sobre el caso. Y es triste porque de lo que yo he visto es, sí, los hombres comentan y los hombres pues viste, y a veces pues quieren poner lo que es la perspectiva de género y mira para allá, pero entonces la mayoría de las mujeres que yo he visto comentando pues dicen, pero algo habrá hecho ella, que se buscó eso, dónde estaba ella metida, o sabrá Dios con quién ella estaba o que tenía puesto, o que tenía puesto, o con quién se estaba besuqueando, o cosas así, es lo que tú lees. Exacto, como también eso lo ata también muy bien con lo que pasó esta misma semana también en Puerto Rico, que me imagino que los que nos escuchan de Puerto Rico saben que en Puerto Rico hay un centro comercial que se llama Plaza Las Américas, que es el centro comercial más grande del Caribe. Y pues había una muchacha que trabajaba en el centro comercial y ella tenía una camisita con un tubo que sí, media sexy, puede ser visto provocador, pero a ella le dijeron que no, que se tenía que cambiar la camisa. Un hombre puede entrar quizás sin camisa y no se considera provocador. Lo que es provocador o sexy o sensual o provocativo es relativo. Lo que para Paola puede ser atractivo a un hombre, exacto, lo que para Paola puede ser atractivo a un hombre, para mí puede ser lo contrario. Y pero me encanta que Carla lo diga así, porque es que nosotros tenemos una disciplina en psicología, que Carla también la conoce, que es el condicionamiento. Todos nosotros los seres humanos nacemos y pasamos por tanto condicionamiento clásico como condicionamiento operante. Específicamente el operante, nosotros como personas somos condicionados a que nos gusten unas cosas y nos gusten otras. Te voy a hacer un ejemplo bien clásico. Hay personas que ven una mujer con unos stockings, ¿verdad? Con uno de estas medias con rotitos y medias así. Para ellos eso es una cosa, que sexy, que provocativo. Yo lo veo y es como que, son medias. O a lo mejor otro de mis amigos o mi esposo lo ve y dice, son medias, no me causa nada, o whatever. Y otro hombre lo ve y está, esto es lo que es. Así que cosas como esas son constructos, son cosas que nosotros nos hemos condicionado, no son naturales, como es la necesidad de comer, la necesidad de tomar agua. Eso es algo natural, eso es algo que es natural para todos los seres humanos y todos nacemos con esa necesidad biológica. Para todos. Ahora, el condicionamiento es algo que te enseñan con las experiencias, que te enseñan con la vida, que tú desarrollas en ti, que no es igual para todos los seres humanos. Por eso es algo que es condicionado. Por lo tanto, lo que es provocativo es condicionado, porque como Carla bien dijo, lo que a Paola le gusta, a Carla no le gusta. Por eso es que yo he dicho en muchísimos podcasts el dicho de que para los gustos, los colores. Pero ahí está volvemos a la perspectiva de género. A las mujeres se les enseña que para tú ser una mujer decente, ¿verdad? Una mujer que se le valore, tienes que ser virgen, ¿verdad? Tienes que ser virgen, casarte virgen, tienes que taparte, tienes que ser recatada, usar colores que no sean muy llamativos, tener tu pelo lacio así, nice, bonito, no puedes tener así nada despeinado. Pero que estos son constructos que si tú realmente te despegas de la persona, son cosas que entonces favorecen al hombre y ¿verdad? La teoría, o cómo se dice, el estereotipo de que la mujer le sigue perteneciendo al hombre, porque entonces tú te tienes que guardar para tu hombre, te tienes que vestir recatada, pero en privado para tu hombre. Cuando en realidad no, las mujeres se pueden vestir sexy, ponerse maquillaje, ponerse lo que les dé la gana para ellas mismas sentirse bien. Pero entonces ahí está lo de la perspectiva de género, que entonces lo que busca no es beneficio para las mujeres, sino de que ser hombre o mujer sea totalmente irrelevante, ya sea para acceso de oportunidades, para el desarrollo profesional o personal, para que la igualdad sea real en oportunidades en todas las personas. Eso y yo te voy a decir más. Yo le voy a decir a ustedes un ejemplo de mi vida. Uh-huh. Yo, el que me conoce, cuando yo trabajo, yo he visto bien modesta. Yo siempre tengo un pantalón
tengo una camisa larga, parezco una monja, pues vamos a ponerlo de esa manera, porque obviamente el tipo de trabajo que yo hago, ¿verdad? Pues yo trato de estar lo más tapada posible, porque vuelvo y repito, nosotras trabajamos con pacientes de salud mental que no tienen la culpa debido a sus condiciones, a ciertas emociones e impulsos que ellos no pueden controlar. Todo el que me conoce sabe que yo trabajo en un hospital psiquiátrico, con personas que están en un estado de psicosis alto, ¿verdad? Personas que están en un hospital, están bastante malitos. O Paola, perdona que te interrumpa, pues con personas que no entienden lo que es la perspectiva de género, que te ven a ti como una jovencita profesional y les importa un bledo de que tú estés ahí en una posición de poder o de liderazgo y que a lo mejor te quieran tocar o que a lo mejor quieran salir contigo sin de verdad entender que hay una posición para todo. Yo no estoy aquí para salir contigo, no porque tú quieres que yo salga contigo. Pero a eso iba, pero te digo, lo que iba a decirte era el ejemplo de la ropa, para hablar con lo que el caso de Plaza Las Américas. Yo he tenido días en que yo me pongo una camisa manga larga, que no se me ve nada, que no me aumenta nada en mi parte de arriba y en mi parte de abajo tampoco, y me pongo pantalones anchos, cómodos, que no se note nada, tenis, no me arreglo, no me maquillo, y como quiera, me dicen cosas, como quiera hacer esto, y en muchos casos extremos en el hospital, pues los hombres se tocaban el frente mío. Pasó. Así que, por eso es que a veces a mí me da coraje los comentarios de la gente de que dice, no, ya se lo buscó por cómo se vistió. Mira, lamentablemente, en todo el mundo, no solo le pasa a mujeres que se visten como la gente dice provocativas, le pasa a cualquier mujer. El que va a hacerlo, lo va a hacer y no le va a importar cómo la persona esté vestida, porque por eso es que violan viejitas, por eso es que violan monjas, por eso es que violan niñas. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que es por cómo la persona estaba vestida? Eso es, perdonen que lo diga, lo voy a decir y me perdonan. Pues ya sé que uno de nuestros oyentes me va a decir, mira, ya lo digo una mala palabra. Es de mierda, es mierda. Perdonen que lo diga, lo voy a decir a los puertorriqueños, es mierda. No importa cómo tú estés vestida, no importa. Hay personas que violan bebés, que es una condición que violan niños, bebés acabaditos de nacer en un hospital. Así que, ¿cómo tú me vas a decir a mí que un niño los provocó? Si es un niño, ¿entiendes? Pero ahí es donde volvemos con el patriarcado y ahí es donde se meten las feministas y yo soy una feminista y alguna gente me dirá feminazi, porque ahí es donde a mí sí me hierve la sangre, porque puede haber una mujer completamente desnuda y que te haya dicho que sí y que en el último momento te haya dicho que no, que tú eres un animal, que tú eres un perro, que una vez te dan el hueso y si te lo quieren quitar no te puedes controlar. Entonces, esa es donde yo, como tú dices, a mí me hierve la sangre porque entonces es una forma de justificar una conducta donde el hombre, una vez más, tiene entonces el favoritismo o las de ganar. Y entonces hubo un caso en México que fue bien famoso donde una mujer que era brutalmente abusada por su marido, ellos tenían 2 niñas, y el marido le dijo, o tú me buscas una niña chiquita, así como nuestras hijas, o yo me voy a terminar abusando de una de nuestras hijas, eso es el punto y ya. Y es así, perdón, y lo digo, ¿verdad? Y si, perdona si esto fue un poco fuerte para las personas que nos escuchan, pero pasó. Y esta mujer, en ese nivel de abuso, que tampoco la justifica, porque quien se queda en una relación así, ¿verdad? Hay que buscar ayuda y no justifico esas situaciones, pero el nivel de abuso y el nivel mental de ella, solamente ella lo sabe, no la puedo yo ni juzgar. Pero ella fue a la escuela de sus hijas, buscó una compañerita de sus hijas que ella conocía, que la niña la conocía a ella, y se la llevó al marido. Y sí, y le hizo barbaridades. Entonces ahí tú dices, pero entonces, ¿qué llevaba la niña vestida? ¿Cómo se portó? Dijo que no. ¿Cuántas veces dijo que no la niña? Y es una ridiculez porque entonces esos constructos que se dicen que la mujer tiene que estar vestida de cierta forma o que decir que no y de asegurarse que el hombre la escuche y gritarlo, pero peleaste. Porque aquí hay casos en Estados Unidos donde el violador ha salido libre porque aunque la muchacha haya dicho que no peleó, no se resistió. Que eso entonces le da al hombre a entender pues que le estaba gustando. O que la situación, ella, pues, no, se rindió, no, pues, dijo, pues, ok, pasa. Y entonces se favorece al hombre. Entonces se hacen leyes, o se hacen, leyes y cosas en nuestra sociedad que favorecen al hombre, porque entonces uno se preocupa porque el futuro del hombre, se le arruina el futuro en la carrera universitaria, en la carrera,
dónde está trabajando. Y eso entonces, persona que nos escucha, es lo que la perspectiva de género trata de prevenir, de que el hombre y la mujer sean tratados por quienes son, no solamente por quienes sus roles en la sociedad le dicen, porque estos roles tóxicos, lamentablemente, y es así, no van a ser eliminados con una perspectiva de género, por lo menos en mi generación, en la generación mía, de Paola y de mis hijos. Va a lo mejor tomar años y años, pero entonces vamos a llevarlo entonces a lo que muchas personas se oponen de por qué no quieren la perspectiva de género, que es donde traen la religión, que yo quiero educar a mis hijos de cierta forma porque es mi responsabilidad y yo quiero que si en la escuela de mi hijo ponen lo que es la perspectiva de género, básicamente ponerles un ideal o una eh, en unas clases que le van a decir, ok, que él puede ser gay, lo van a influenciar. Cuando en realidad se sabe, persona que me escuchas, hay niños y niñas que son ahora mismo criados por parejas homosexuales de 2 mamás y de 2 papás, y esos niños salen perfectamente heterosexuales. Tu orientación sexual no se determina por lo que tú ves o por lo que te lo implementen. Y si fuera así de fácil, cuando las personas que son homosexuales son llevados a conversion therapy o terapia de conversión, que le ponen en la cabeza, no puede ser gay, no puede ser homosexual, y se lo bombardean y lo educan, pues ellos se curarían, ¿verdad? Si se les fuera, porque si es así de fácil, que tú puedes entonces influenciar. Pero tú sabes qué pasa, y yo sé que si tú me estás escuchando y te sientes incómodo, qué bueno que te sientas incómodo, porque desde esa incomodidad es que va a salir el cambio y vas entonces tú a decidir, ya que tienes esta información, de ahora en adelante, cómo entonces vas a actuar. Y no te estamos diciendo, tienes que estar a favor. No, busca más información, edúcate, busca los países donde se ha implementado la perspectiva de género y qué beneficio se ha visto de eso. No, exacto. Y es como siempre nosotros hemos dicho, la crianza, si tú la quieres dar en tu casa, tú la das en tu casa. Yo recuerdo ir a la universidad y me encanta este ejemplo, y tener un profesor de humanidades, y ya yo tenía 18 años, que sí, que una vez llegó al salón y apagó la luz. Y nos dijo a todo el mundo que si Dios era real, Dios iba a prender esa luz. Yo soy cristiana. No denominacional, pero soy cristiana y creo en una relación con Jesús. Yo me empecé a reír porque fue medio pavera. Pero obviamente yo en mi mente como cristiana sé que Dios no va a perder el tiempo viniendo a prender una luz cuando hay tantas cosas que tiene que resolver, ¿verdad? Esa es mi opinión, ¿verdad? La manera en que yo veo a Dios. Que Dios tiene tantas cosas que resolver, no va a perder el tiempo viniendo a prender una luz porque este zanga no quiere que la prenda, ¿me entiendes? Nosotros como padres criamos a nuestros hijos en nuestra casa y le damos unos valores. Pero los niños también tienen que aprender otras cosas, a ser diversos, a cómo manejar situaciones como esta. Porque si yo a lo mejor mis papás no me hubieran enseñado a tener tolerancia, no me hubieran enseñado que Dios es omnipotente, no me hubieran enseñado que Dios no pierde el tiempo prendiendo una luz, a lo mejor yo me hubiera escandalizado, a lo mejor hubiera peleado con el profesor, a lo mejor me hubiera ido de la clase, qué sé yo, ¿me entiendes? Qué sé yo. Pero el punto aquí, como Carla decía, es: tú puedes enseñar, tú crías a tus hijos, pero también tienes que permitirle en el mundo que están viviendo, en la realidad que estamos viviendo, conocer lo que está pasando. No que le pase como a Carla, que llegó a Massachusetts, vio todas estas cosas y decía, que estoy en un planeta extraterrestre, ¿dónde caramba yo estoy? ¿Me entiendes? No, que el niño sepa lo que está pasando en el mundo. Tú como padre, si le quieres enseñar que eso está bien o eso está mal, ya esa es tu prerrogativa como papá y como mamá. Pero si tú le enseñas que algo está bien y algo está mal, que estás en todo tu derecho, yo no te puedo decir a ti cómo criar. Sí, lo que te puedo recomendar es que le digas que no es tu trabajo, ni el de nadie, juzgar a las personas. Que ese trabajo le corresponde, ¿verdad? Si tú eres cristiano, a Dios. Si tú eres de otra religión, pues los que creen en Buda, pues en Buda. O sea, los que creen en el destino, pues el destino. Pero que eso le corresponde a otro juzgar, no a ti. Porque ese es el trabajo de todos nosotros como cristianos, es el ejemplo que de Jesús dio anyway. De que no nos toca a nosotros juzgar, tú le das la mano a las personas y que las personas sean los que decidan. That's all it is. Niqueda es el ejemplo mío y yo fui criada en 2 posiciones diferentes con mi familia de mi abuela, que somos bien, bien católicos, bien cristianos, y mi mamá, que era un poco más liberal porque era madre soltera. A ella le tocó ser rechazada en un colegio católico porque era madre soltera. No nos pudo registrar porque esa era la situación de ella, no era una familia tradicional. Pero
es como dice Paola, no solamente uno le enseña a los hijos todos estos valores. No, yo cuando me mudé a los Estados Unidos, yo no me volví lesbiana, ni me volví drogadicta, ni me volví todas las cosas que las personas temen. No, y yo espero, ¿verdad? Que si hubiera sido mi orientación sexual de ser lesbiana, mi familia me hubiera aceptado. Yo lo sé porque nos amamos. Pero hay familias que no, hay familias que rechazan a los hijos, los botan de la casa y esa es la situación. Pero ya tenemos un poco tiempo y quería entonces añadir de lo que es una frase que habíamos discutido fuera del aire, de lo que, porque a veces las personas no apoyan lo que es la homosexualidad o juntan lo que es la perspectiva de género con decirle a los hijos ser lesbiana o ser homosexual y lo ponen en una connotación negativa cuando en realidad no lo es así. So, las personas que saben, ¿verdad? Y esto lo digo con mucho respeto porque yo no soy una persona, yo he leído la Biblia, yo educaba a las personas de la Biblia cuando yo estaba en la iglesia más joven. Pero esto fue lo que busqué de mi research, ¿verdad? Sabemos que en la Biblia cristiana está el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. En el Viejo Testamento es donde aparecen todas estas escrituras y quizás sí hay partes en el Nuevo Testamento, pero estoy enfocándome más en lo que es el Viejo Testamento, donde se habla de Sodoma y Gomorra, que era un estado donde había mucha lujuria, mucha sexualidad, se hablaba de orgías, un desmadre, ¿verdad? Y Dios los castigó y los aniquiló. Se habla de que Dios no le gusta el sexo entre hombres y hombres, pero lujurioso. No habla nada del amor entre dos personas del mismo sexo. Siempre habla de la lujuria y de ese desmadre, básicamente de orgías, de violaciones. Todo el mundo y de con cosas. todo el mundo, básicamente. Exacto. En la Biblia no dice nada así de lo que es el amor con dos personas del mismo sexo. Inclusive encontré que la palabra homosexual no se añadió en la Biblia hasta el año 1862, donde las traducciones más modernas añadieron la palabra homosexualidad cuando se referían, cuando se referían a ese sexo lujurioso de personas del mismo sexo o de grupos de personas teniendo sexo. Que por eso entonces después nosotros usamos la palabra homosexual, y si tú la usas la palabra homosexual como está en la Biblia, pues son dos definiciones completamente diferentes. Segundo, en el Nuevo Testamento se sabe que cuando nació Cristo, hay una frase en la Biblia que dice se rompió el velo, que esto se refiere a una parte en el Viejo Testamento donde hablaba que para nosotros tener una relación directa con Dios, eso ya se había roto en el principio de los tiempos y nosotros necesitamos un cura o un sacerdote que pasaba por un túnel donde había un velo. Esos sacerdotes se les amarraban cadenas y se les amarraban bells, ¿cómo se dice? Campanas, correas, campanas, cadenas para que hicieran ruidos para poder ir a hablar con Dios, y cuando ellos regresaban, pues ellos le decían a la gente las buenas y las nuevas que decía Dios, y esto está en la Biblia. Cuando vino, antes de eso, estas personas, estos sacerdotes, si no estaban delante de la presencia de Dios puros, Dios los mataba en el instante, o esas personas morían en el instante. Porque tú tienes que estar puro frente a la imagen y a la presencia de Dios. Y eso está en la Biblia. Y eso ellos se daban cuenta cuando esas cadenas y esas campanas dejaban de sonar. Y ellos inmediatamente pues jalaban al sacerdote y lo sacaban de ese túnel donde lo que los separaba era un velo, ¿verdad? Cuando viene Cristo, y no estoy aquí para darle una clase de religión, pero esto está en la Biblia y a lo mejor el que quiera buscar más información la puede buscar. Si nos estamos basando en la Biblia para hacer estas discriminaciones o de que no aceptamos lo que es la perspectiva de género, cuando nace Cristo, cuando muere Cristo, en la misma palabra dice que ese velo se rompió. Y que ahora mismo toda esa vieja forma de nosotros ser o de nosotros relacionarnos con Dios era obsoleta y ya moría ahí, sino que ahora es con lo nuevo, que era con Cristo. Y que Cristo era nuestro camino y nuestra conexión con Dios, que significa que para nosotros llegar al Padre tenemos que hablar con el Hijo. ¿Por qué digo todo esto? Porque entonces nos basamos en el Viejo Testamento para hacer estas discriminaciones de los homosexuales y de las cosas así. Pero la frase en Levítico que discrimina o que habla del homosexualismo también habla de cómo es pecado comer carne de cerdo, comer carne de conejo,
cómo es pecado que las mujeres tengan el pelo corto o se lo corten. Y entonces, esas son cosas que ahora mismo los cristianos no se enfocan. Las mujeres se cortan el pelo, se hacen piercings, comen lechón en las navidades, comen conejo en fricasé, pero se siguen enfocando que el pecado es el de ser homosexual. Se nos olvidamos que el pecado de verdad es igual. No hay un pecado ser homosexual, ¿verdad? Si nos dejamos llevar entonces por la Biblia versus comer lechón, es igual de malo entonces. Y eso es donde tenemos que abrirnos la mente porque usamos muchas veces la religión, estas ideologías para discriminar, para juzgar a las personas cuando tú misma estás en pecado si te dejas llevar por esa misma oración de la Biblia, Y básicamente. volvemos. Carla se está enfocando ahora en el Viejo Testamento. El Nuevo Testamento ya quita muchas de estos, ¿verdad? De lo que se consideraba pecado en esa época, que ahora ya no, como es lo que es comer lechón, como es lo que es comer conejo, como es lo que es comer, ¿verdad? Otras cosas. Así que, ¿verdad? Nosotros quisimos dar este ejemplo con la Biblia para que vieran cómo nosotros a veces nos enfocamos mucho en el pasado, nos enfocamos mucho en lo que era. Y a pesar que, por ejemplo, usando el ejemplo de Jesús, Jesús hizo todas estas cosas y se creó este Nuevo Testamento a partir de su venida, como quiera nosotros todavía estamos enfocados quizás en cosas de antes. Y lo hacemos todavía ahora, como todavía vivimos a veces en el mundo de antes, en cómo eran las cosas antes. Y sí, mira, muchas personas quizás van a escucharnos y van a decir, pero es que nosotros no somos de este mundo, nosotros fuimos puestos aquí, nosotros no somos de este mundo, no podemos dejarnos llevar por las cosas de este mundo. Ok, en teoría, you're probably correct, ¿verdad? Estás probablemente muy correcto, pero la realidad es que vives aquí. Tienes que lidiar con lo que hay aquí porque estás aquí. ¿No? Si fuera tan sencillo, estuviéramos en el paraíso tirados para atrás y no tuviéramos que chavarnos tantos en la vida. Pero la realidad es que estamos aquí y tenemos que orar con eso, tenemos que verificar y tenemos que crear perspectiva y crear conocimiento sobre la perspectiva de género, sobre la diversidad y aceptarnos los unos a los otros. Aunque yo piense diferente y que Carla piense diferente a mí, no compartamos de esto porque los que nos conocen, a veces nosotros tenemos conversaciones y somos diferentes en la manera de ver las cosas, pero nosotros nos respetamos de la misma manera. Ustedes se respetan los unos a los otros. Después que yo respete la opinión de fulano, aunque no sea mi opinión, eso es lo único que nosotras queremos con este podcast. Y exactamente ese respeto, porque si hay personas como yo en mi caso, a mí me encantaría que mis hijos fueran a una escuela donde hay perspectiva de género y son hombres. Son hombres y yo quiero que ellos aprendan que tratar a las mujeres con respeto porque son personas y no porque son mujeres, para mí es lo que yo valoro. Si mis hijos fueran mujeres, también me encantaría que hubiera esa perspectiva de género porque sé que los niños y las niñas que las traten a ellas las van a tratar por quienes son y no por cómo son. Y entonces eso es donde va el respeto, porque hay muchas personas que sí, a lo mejor no están de acuerdo con esa perspectiva de género, pero entonces quieren y asumen que todas las personas estemos en esa umbrella y estemos bien. Hay personas que no son católicos, hay personas que no son evangélicos, hay personas que son judíos, hay personas que son musulmanes, entonces no podemos implementar esa ideología cristiana en lo que es una sociedad. Entonces, yo sé que la perspectiva de género se entiende como que nos los están imponiendo, entonces, esta ideología, ¿verdad? De hacer los homosexuales a los niños y no sé qué, pero por eso es que estamos dando las dos partes, te estamos enseñando lo que en realidad es la perspectiva de género, cómo puede salvar vidas, cómo puede mejorar la sociedad como total, ¿verdad? Completamente, y mejorar la vida no solamente de las niñas, pero de los niños también. Y como también, inclusive, siguiendo de la perspectiva de género, a veces a lo mejor favorecería más lo que es la religión en las personas y la tolerancia de las otras personas hacia la religión, hacia sus ideales, porque no te están tratando de que como hombre o mujer, te están tratando como persona y que respetan tus ideales de lo que tú decides o no escoger o creer. Entonces, ¿cuál es el consejo? ¿Cuál es el consejo recetado de nosotras en el día de hoy? El mío es el siguiente. El enfoque de lo que es la perspectiva de género. Lo repetimos de nuevo. A lo que es nosotros, con mi caso como psicóloga clínica, se supone tener en cuenta a lo largo de todo el proceso de tratamiento psicológico, de todo el proceso de educación, las condiciones diferenciales, las diferencias que afectan tanto a hombres como mujeres, tanto a nivel social como cultural, producto de unos roles de género masculinos y femeninos que fueron establecidos por nuestra sociedad. Es permitirle a nuestros niños varones que lloren,
enseñarles que no es nada malo que lloren, enseñarles que es bueno que lloren, que saquen sus emociones. Y en el caso de las mujeres, que si ellas quieren ser mecánicas, si ellas quieren ser presidentes, si ellas quieren no tener hijos, que eso está bien también. Eso es lo que es perspectiva de género. Como Carla bien dijo al principio de este podcast, es un 80-90% lo que enseña son las diferencias de género, de roles, cómo educar a nuestros niños apropiadamente sobre su sexualidad, y sexualidad no de cómo tener sexo, sino sexualidad de las partes de su cuerpo, identificarlas correctamente. Así que nuestro consejo recetado en el día de hoy es: abre los ojos, estudia, claro que sí, estudia, investiga. No simplemente te dejes llevar por lo que dicen, no simplemente te dejes llevar porque un político lo dijo, no, lee, edúcate. Si eres cristiano, óralo, ponlo en oración con Dios, que Dios te dé las herramientas, que te abra las puertas, que te enseñe. Dile, mira, mándame un libro, porque déjame decirte que a veces te sale un artículo y tú dices, mira, oye, me salió este artículo. Así que ese es mi consejo recetado. Abramos la mente más, expandamos nuestros sentidos, permitamos a nuestros niños y nuestras niñas ser iguales, permitamos a nuestros niños entender sus diferencias y no utilizarlas como un poderío o como algo que los hace menos. No, sino utilizarlas para hacer de bendición en este mundo, para cambiarlo, para mejorarlo, para que este 2020 y empezar el 2021 con una mente diferente, con una actitud diferente, para evitar tanta violencia, tanto discrimen, para cambiar esas cosas y mejorar el mundo. Y mi consejo recetado es practicar la tolerancia. Y para los que no saben lo que es la tolerancia, les voy a decir aquí la definición. La tolerancia es actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas que, aunque no coincidan con las propias, capacidad que tiene un organismo para resistir y aceptar el aporte de determinadas sustancias, en especial alimentos o medicamentos. Esas son las dos definiciones de tolerancia. Me gusta la palabra y yo sé que yo también la tengo que practicar, porque a veces hay personas que yo no estoy de acuerdo y a veces sí yo misma me encuentro peleando o tratando de cambiarle sus ideales. Y yo también voy a practicar este consejo recetado porque es cuestión de ser más tolerantes, ser tolerantes con las opiniones de las demás personas, ser tolerantes con lo que otras personas quieren, que a lo mejor no están de acuerdo con mi vida, ¿verdad? Y respetarlo. Y es practicarlo porque es un proceso y yo todavía me encuentro en ese proceso de yo misma practicar esa tolerancia. Y al final, ¿verdad? Quiero decirles que si alguien se sintió ofendido con lo que yo dije, si alguien se sintió que dije algo inapropiado, pues yo honestamente yo pido disculpas siempre porque yo sé que mi forma de pensar es bien única y viene de un privilegio, viene de yo ser privilegiada como mujer, como profesional, como de la forma que me crié. Yo tengo un privilegio que no todas las personas tienen y no todas las personas, ajá, exacto. Y a veces de ese privilegio, pues yo tengo una perspectiva de vida que es única a mi vida. Y a veces también, pues esa misma tolerancia, pues nos ayuda también a ver esas diferentes opiniones y eso a lo mejor aquí puede ser mi segundo consejo recetado es analiza tu privilegio, analiza de dónde vienen tus ideales, tus prejuicios, porque si vienen de una posición de privilegio, quizás no va a concordar con las otras personas que no tengan ese privilegio, como personas que no se han criado en el evangelio, personas que no tengan padres amorosos, personas que no inviertan el tiempo en educarlos de esa forma en la casa y que sí necesiten que los eduquen en las escuelas, porque a lo mejor el papá o la mamá son los que les están maltratando y a lo mejor en la escuela es donde ellos van a encontrar el vocabulario para defenderse y salir de ese abuso. Pero una vez más, gracias por este nuevo episodio. Ya estamos en la temporada número 2, ¿verdad? Con nuestro episodio número 11 ahora de Consejos Recetados. Vamos a venir con más temas. Vamos a tener una entrevista por ahí que viene próximamente, que no se la pueden perder, con una podcaster que se llama Greida Liz, que está en sus redes sociales como Greida Liz. Y me encanta esa entrevista que hicimos porque es de empoderamiento. Y yo creo que fluye muy bien después de este podcast de perspectiva de género. Así pero mismo es. Como Paola siempre nos dice en las redes sociales. Claro. Así que ya saben que se pueden conectar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos Consejos Recetados en Instagram, Facebook, estamos en YouTube. Sale el episodio nuevo de la semana anterior todos los miércoles en YouTube. Y todos los sábados esperen un nuevo episodio de Consejos Recetados. Y también nos pueden encontrar a nosotras como
A Carla puedes conseguir como Carla V de Victoria NP. En Instagram y en Facebook también puedes conseguir como Dr.Alex_Saidi. Eso es PSYD. Así que nos veremos la semana que viene con otro episodio más de Consejos Recetados. Y estén pendientes de esa entrevista que va a estar súper buena y es con una súper persona importante e influencer podcastera en Puerto Rico. Así que nos vemos de nuevo en otro episodio más de Consejos Recetados. Y recuerden, tolerancia. Bye bye.